La parashá que nos toca tratar en este momento se llama Bemidbar. Estamos un poco desfasados con otros, con congregaciones y, en fin, sinagogas, por la forma como estamos llevando nosotros la cuenta. Más tarde hago la cuenta, pero de una vez les puedo decir, estamos en el día 35 de la cuenta, que son que son 5 semanas. Bien, entonces, eh, esta parashá tiene muchas cosas interesantes que nos permiten descubrir muchas cosas. La parashá se llama, o sea, la primera parashá de cada libro se llama como el libro, esta se llama Bemidbar. Y empieza diciendo, Vayedaber Adonai el Moshe Bemidbar Sinai Veoel Moed, etcétera, etcétera. Siempre una parashá se toma su nombre de una de las primeras palabras que están escritas allí, en este caso Bemidbar. Muchos traducen en el desierto, pero en realidad ahí, de acuerdo como está puesta la preposición, Bemidbar significa en desierto o en un desierto. Así como sucede en muchas otras parashot. Lo mismo, por ejemplo, en Bereshit. Ahí no dice en el principio, sino en principio o en un principio. Porque hay palabras como el verbo cero estar en presente que no se escriben. El artículo indefinido un, uno, unos, unas tampoco se escribe. Bien, entonces, hecha esta aclaración, entonces Bemidbar significa en desierto o en un desierto. ¿Por qué el Eterno da enseñanzas en el desierto? Hay muchas razones. Lo primero es, o lo primero no, una de las razones que podríamos argumentar es que en el desierto no hay distracciones. Como es un sitio un poco inhóspito, aunque cuando decimos en la Torah, en el desierto no significa que sea algo así como el Sahara, donde no hay absolutamente ninguna vegetación, sino más bien un sitio donde hay muy poca vegetación o a veces ninguna, por supuesto. Entonces, ¿cuál es el tema? Que como es un terreno en el que no existe ninguna distracción, entonces el Eterno quiere que su pueblo se concentre en recibir todo lo que Él tiene establecido. Pero también, el desierto es tierra de nadie o tierra de todos. Eso significa que la Torá, al ser dada en el desierto, está al alcance de cualquiera que quiera adoptarla. Hay muchas otras, hay muchos otros significados. Ahora, hay algo interesante, y esto lo tomamos, digamos, de algo de gematría, de lo que se utiliza en la Kabbalah. La suma de de las letras de Bemidbar es la Reish 300, 302, 306, 336, perdón, 200, perdón, 200, 202, 206, 306, 230, 200, ay caramba, 248. 248. La suma de esas letras es 248. ¿Qué significa esto? Normalmente se ha aceptado que existen 248 mandamientos de carácter positivo, o sea, de hacer cosas. Eso en alguna forma nos quiere decir, de hecho, es el mismo valor del nombre Abraham, pero bueno, eso lo vemos después. ¿Pero qué quiere decir esto? Que el Eterno, al darnos la Torah en el desierto, nos está diciendo en el fondo, así como hablábamos de Matzot y Mitzvot, en este caso nos está como dando el poder, la capacidad, para que aprendiendo esto en el desierto, tengamos la facultad de hacer las cosas que Él nos manda. Eso es importante. Ahora, este libro de Bemidbar, que se llama En el desierto, muchos lo llaman números por el hecho de que de que se narran algunos censos que el Eterno ordena hacer.
Ese es un número que no tiene nada que ver con el tema de, o con los temas que están en la parashá, porque hay muchos. Así como el libro de Bereshit es el libro de los principios, el libro de Éxodo o de Shemot es el libro de la redención, el libro de Vaikra es el libro de la santidad, el libro de Bemidbar en cierta forma se relaciona con el servicio. Y desde ya vemos algo, bueno, vemos muchas cosas. Entre las cosas interesantes que se pueden mencionar del censo, vemos que primero cuentan todas las tribus, excepto la tribu de Leví. Y dice acá, hace del censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias y sus casas paternas, tomando en consideración los varones de 20 años para arriba, o sea, todos los aptos para empuñar armas en Israel. Este texto es curiosamente muy importante. A mí me gusta hablar de muchas cosas con el fin de que nosotros tengamos una perspectiva correcta. Y por eso a veces tengo que traer a colación lo que se maneja en el pueblo judío. Bueno, voy a hablarles de qué se trata. Resulta que en el pueblo judío hay una cosa que se llama el bar mitzvah y bat mitzvah, o sea, una ceremonia en la que se declara a los muchachos, hombres de 13 años, niñas de 12 años, como mayores de edad. Y en el judaísmo, después de haber hecho el bar mitzvah, los muchachos de esas edades son completamente responsables de sus acciones y se les juzga como adultos prácticamente. Sin embargo, primero, el bar mitzvah no está establecido en la escritura. Segundo, ahí hay un problema con el tema de los 12 y 13 años. Las niñas de 13 años y los niños de 12 años no están formados todavía, no están formados plenamente. ¿Eso qué significa? Que todavía no son aptos para muchas labores, para desempeñar muchos oficios. Sí están obligados a cumplir la Torá, pero no están obligados a muchas cosas. Aquí la Torá dice de 20 años para arriba. O sea, hombres que ya están formados. ¿Qué significa eso? En el fondo, no, yo no diría que en el fondo, eso está diciendo casi que de frente, que la mayoría de edad de los varones es de 20 años, no de 13 años. El Eterno lo está diciendo, yo no me lo estoy inventando, ahí está escrito. Lo podemos leer en hebreo y dice exactamente lo mismo. Entonces, la mayoría de edad que establece la escritura no son 13 años ni 12, sino 20 años. A los 20 años ya están fuertes, pues dice ahí para ir a la guerra. O sea que ya están capacitados. Tengamos en cuenta eso. Ahora, un censo, cuando lo establece el Eterno, no es porque Él no sepa cuántas personas hay. Más bien, lo que el Eterno quiere con esto es, algunos dicen, relacionado con este segundo censo que fue muy próximo al anterior. En el anterior éramos 603.550. En este resultaron 601.730. Básicamente lo mismo, o sea, la misma cantidad, números más, números menos, es lo mismo. Dicen algunos sabios que el Eterno se deleita con su pueblo y por eso quiere hacer ese conteo, quiere todas esas cosas. Pues eso suena muy bonito, pero volvemos, el Eterno no necesita contar, Él ya lo sabe. Ese conteo es para nosotros, porque nosotros no somos ni omniscientes ni omnipresentes, somos limitados, entonces debemos saber con qué contamos. Eso es como una especie de presupuesto, por decirlo así, del número de personas que pueden oficiar y que pueden ir a la guerra o que pueden desempeñar las labores
que son específicamente destinadas para los varones. ¿Por qué digo que oficial? Porque después viene el censo de los hijos de Leví, pero hay mucho más detalle, porque se les encarga de administrar los objetos que van a estar en el Mishkan, en el santuario, en el Ohel Moed, en la tienda de reunión, o como muchos lo llaman, el tabernáculo. Todo eso es lo mismo. Bien, inclusive aquí abajo otra vez, en el versículo 18, dice, y la gente fue censada por sus familias y por sus casas paternas, los hombres de 20 años para arriba. Otra vez, o sea, aquí no estamos inventando nada, estamos leyendo lo que dice la Torah. Bueno, y hay una especificación muy interesante. Voy a leer solo 2 párrafos y lo voy a hacer con una intención. Dice, y fueron censados los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familias y por sus casas paternas, todo varón de 20 años para arriba, apto para empuñar las armas. Y fueron contados de la tribu de Rubén 46.500. Siguiente párrafo. También fueron censados los hijos de Shimón por su descendencia, por sus familias y por sus casas paternas, todo varón de 20 años para arriba, para empuñar armas, y fueron contados de la tribu de Shimón 59.300. Interesante. Los párrafos son prácticamente iguales. ¿En qué se diferencian? En la tribu y en el número de censados, que obviamente para las 12 tribus era diferente, pero la misma, o sea, se repiten exactamente las mismas palabras. Hombres de 20 años para arriba, de sus casas paternas, que para empuñar las armas. Perfecto, entonces. Y siguen así con todas las tribus, hasta que llegan a Binyamin, lo mismo por su descendencia, etc. Ah, no, y sigue Dan, Asher, Naftali, en fin. Bien. Después, los hijos de Leví, porque eso requería un cuidado especial porque eran los que iban a oficiar en el santuario. No es que fueran mejores que los demás, eran diferentes. Ahora, hay algunas personas que de pronto no toman a bien las palabras que yo a veces digo de que hay personas que son mucho mejores que yo. Por supuesto que las hay. Son más buenas, tienen más conocimiento, son mejores deportistas, tienen más dinero, pero yo puedo ser mejor que ellas en muchas cosas, claro, porque no todos somos diferentes. Y yo siempre he sostenido que en cualquier labor que nosotros estemos desempeñando, siempre, siempre habrá alguien que lo haga mejor que nosotros. Y bueno, está bien. Perfecto. Eso está bien. Eso nos da humildad además. Bien. Esto tiene mucha tela para cortar. Y vamos a hablar de algo importantísimo. El hecho que haya 12 párrafos, o un párrafo por cada tribu, que diga exactamente lo mismo, nos llama la atención sobre algo, y es que todos los hijos de Israel son igualmente importantes ante el Eterno, bendito sea. Igualmente importantes. Por allá yo recuerdo que, bueno, en la Bria allá creo que está en los textos que yo pongo en mi documento, donde dice, creo que el Rav Shaul dice, que a unos hizo apóstoles, a otros hizo maestros, a otros hizo, bueno, en fin. Hay diferentes ministerios, hay diferentes roles en una congregación, en una Kaal, en una Keilah. Todos sirven. Yo no sé si ustedes alguna vez se han machacado uno de los dedos de las manos o del pie, de pronto el dedo pequeño que se tropieza con todo. A mí me ha pasado, yo siento que el mundo se me viene encima porque esa cosa duele terrible. ¿Eso qué significa? Que aunque uno ve o que aunque uno sepa que existe un miembro que es pequeño y que a veces pareciera menos importante, no lo es. Porque así como le duele a un miembro de los más pequeños, todo el cuerpo se estremece. Eso es una verdadera Keilah.
donde el problema de uno es el problema de todos. Por eso es que yo, a pesar de que no con todos ustedes me he reunido personalmente, yo siento que en la lejanía y en la cercanía somos una familia. Varias personas me han hablado en forma privada sobre algunos de sus asuntos, cosa que agradezco su confianza, y yo hablo con esa persona sobre lo que sea. Eso me hace a mí sentir que soy como alguien que les puede servir a otras personas de este grupo, con el que yo vivo muy feliz además. Me parece bellísimo que unos a otros nos podamos dar soporte. En el mundo actual, lamentablemente, existen muchas manifestaciones que son exactamente lo contrario. Cuando ustedes, por lo menos aquí en Colombia, es muy claro eso, aunque yo he visto en otros países y es, sí, es básicamente lo mismo. Cuando hay elecciones para presidente, para concejales, para congresistas, etcétera, muchos de ellos hacen campañas mentirosas con el fin de pisotear a los demás y ser las personas que son más visibles. Eso es pura egolatría, además de que es mentira, ¿no? Hay un texto, sobre eso no vale la pena seguir insistiendo porque sabemos que es así. Hay un texto, me parece bellísimo, que está por aquí en Primera de Corintios, lo voy a leer. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10, que dice así: Os ruego pues, hermanos, por la autoridad de nuestro Adón Yeshua el Mashiach, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Voy a explicar un poquito qué significa eso, porque eso es muy pertinente para lo que estamos hablando. Aquí estamos reunidos hombres y mujeres, por ejemplo. Nada más por el hecho de ser hombres o mujeres, nuestras naturalezas son totalmente diferentes. Bendito el Eterno por las mujeres, bendito el Eterno por los hombres. Somos diferentes. Pero lo que quiere decir este texto es que seamos una sola cosa en nuestros pensamientos relacionados con los temas de la Torá, del amor al prójimo, de la crianza de los hijos, de nuestra hermandad, de nuestra solidaridad, de todo eso. ¿A Edgar le gusta el fútbol? A mí también. No sé si le gusta el automovilismo, qué sé yo. A las mujeres queridas que están acá, ¿les gusta el fútbol? Ya sabía. Perfecto, excelente. ¿No les gusta? De hecho, es muy rara la mujer que le gusta el fútbol y que comente de fútbol con uno. Pero bueno, eso está bien. O sea, somos diferentes, pero en lo fundamental somos lo mismo. Con mi esposa somos totalmente diferentes en muchas cosas, pero en la óptica que tenemos de la crianza de nuestras hijas, de nuestra espiritualidad, somos la misma cosa. Eso es lo que quiere decir esto. Porque si todos fuéramos lo mismo para absolutamente todo, de hecho este mundo sería terriblemente aburrido. En serio. Todo sería muy predecible y el Eterno pues busca variedad, pero que todos seamos lo mismo. La tribu de, por ejemplo, uno puede ver en las bendiciones de Jacob a sus hijos, que dijo que el cetro de los reyes estaría en Yehudá, los navegantes en Zebulún, eh, los que enseñan en tiendas de Asher, los que son jueces y que son fieros, están en Dan, etcétera, etcétera. Todos con roles diferentes, pero todos unidos en una misma cosa llamada Israel. Estamos entendiendo, ¿verdad? Está claro. ¿Alguna nota hasta acá? ¿Alguna inquietud?
Sí, adelante. Mm, sí, es un tema más bien secular. Acá, pues, de lo que venías hablando, que los varones que pueden empuñar las armas, su edad es de 20 años. Eh, pues un tema que a mucha gente le llama la atención es el ejército de Israel. Y en el ejército de Israel hay mujeres y obviamente son temas seculares, o sea, no todos son religiosos, pero, pero vale la pena mirar quién es la persona o qué tipo de persona es que el Eterno quiere que esté en esos roles. ¿Sí? Nosotras, las mujeres, no estamos para hacer muchas cosas que los hombres tienen que hacer. Y viceversa. Exacto. Sí, muy bien, perfecto. Bueno, aquí hay otro tema interesante. Resulta que hay un asunto que a mí me conmovió en el momento en que lo pude ver. Es la forma como estaban dispuestas las tribus para desplazarse. Entonces, me permito a ver si lo tengo. Yo creo que sí. Dice, a ver, a ver. Bueno, yo digo lo siguiente, hay un vocablo en hebreo que se pronuncia bet o beit, que es casa. Ese vocablo está con la letra bet, la segunda letra del Aleph Bet. Y tiene una forma muy interesante porque es como, tiene, solamente tiene una abertura hacia la izquierda, ¿ok? La bet. Es que no sé si, bueno, no es que está muy pequeña acá, a ver si la pueden ver. Es esa que aparece en negrilla arriba, ¿sí la ven? Bien, ¿qué es lo que pasa con esta letra? Está abierta a la izquierda, a lo que nosotros llamaríamos en un mapa, llamaríamos, exacto, lo llamaríamos, vamos a ver eso ahorita, lo que llamaríamos como el oeste. Fíjense ustedes que cuando uno tiene un mapa mundi, el lejano oeste es el oeste más oeste de Estados Unidos y el lejano oriente es el oriente más oriente de Asia, donde está China, Japón y todo eso. Y el oeste es California, por allá Seattle, bueno, todo lo que está de izquierda. Bien, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque es que resulta que hay una cosa muy bonita que integra todos estos conceptos. Por ejemplo, aquí donde yo estoy eh, escribiendo en el tema de la parasha, el vocablo casa empieza por la letra bet. Normalmente el punto más, llamémoslo más sublime, es el oriente. Fíjense que el oriente tiene una connotación especial. El Mishkan debía estar mirando hacia el oriente y todo un poco de esas cosas. Bien, ahora, ¿cuál es el tema en este asunto? Que voy a leerlo. Al entrar a la casa encontramos que hay una pared que no se puede franquear. Esta pared es la verdad, en la que al final nadie podrá resistir porque es absoluta. Ahora, antes, donde digo yo que está hacia el oeste, la letra B, que es el lugar donde estamos retornando a los creyentes de todo el mundo. Fíjense ustedes que normalmente el oeste de Israel es una gran cantidad de pueblos que están retornando o que estamos retornando a las raíces. Estamos retornando a nuestra casa. ¿Ustedes recuerdan la parábola del hijo pródigo? ¿Ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando salió Naomi de Israel? Salió de su casa, pero después retornó. Cuando salió de su casa, total desgracia, murió su esposo, sus hijos, en fin, bueno.
siguiendo con este tema, entonces, detrás de la verdad pues no hay nada más. En esto que podemos ver según la conformación de las tribus, el que primero entra a la casa de Judá. ¿Por qué? Recordemos que en la parábola del hijo pródigo, ¿quién se quedó en la casa? El hijo mayor, el que tuvo celos con el que se fue. Ese hijo mayor representa al pueblo judío, ahí sí, directamente el pueblo judío, o el que estuvo cerca. Y Judá es el padre del pueblo judío. Y como el pueblo judío es el que ha estado más cerca, pues es el que primero entra, por decirlo así. Ahora, ¿qué más? Eh, uh, al lado oeste está Efraín, el que está más alejado. Recuerden que con la dispersión sucedió que las tribus de Israel se fueron por todo el mundo. Ahora están otra vez retornando a casa, entrando a la Beit. ¿Ok? Esto es muy interesante. Ahora, cuando se complete la plenitud de Israel, la casa se cierra. Cuando la Bet se cierra, aparece una Mem Sufit, que es una Mem, pero totalmente cerrada. Esa letra es con la que se escribe Mashiach. Cuando el Mashiach gobierne sobre todo Israel, Israel será pleno y el Mashiach entregará, cuando te digo Israel, me refiero a todos los creyentes de todas las nacionalidades, de todas las lenguas. Y le entregará todo eso al Padre para que en la eternidad seamos todos uno con Él. Yo decía, inclusive aprovecho para hacer esta anotación. Mashiach, la letra Mem, cuando se escribe al principio o en la mitad de una palabra, tiene un huequito abajo. Es la puerta estrecha por la cual quien quiere entrar, entra. Cualquiera puede entrar, pero también cualquiera puede salir. Cuando llegue el final, nadie puede entrar y nadie puede salir, como sucedió con el arca de Noah en el diluvio. ¿Recuerdan? Eso es muy interesante. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Está todo muy claro, muy claro? Bueno, ok, bien. Es bueno entonces tener en cuenta los conceptos que vemos referente a nuestra unidad, referente a nuestra unanimidad mejor, en cuanto a que debemos estar en las mismas, en el mismo sentido. Me pregunta Edgar o dice que como para recibir los roles de cada tribu, iba a hablar sobre algo importantísimo. Resulta que como hablamos anteriormente, hay un personaje que se llama el Redentor, que es un pariente cercano que puede redimir una deuda impagable por parte de alguien que adquirió esa deuda. Ahora, ¿por qué decimos que Yeshua, nuestro Mashiach, es el Redentor de todos? Aquí viene algo interesante. Yeshua es descendiente de la tribu de Judá, eso está escrito, eso es clarísimo. Pero también desciende de los gentiles por la línea de Lot, o sea, de Amón y de Moab. Es descendiente de Moab porque Ruth, la bisabuela del rey David, era moabita. Pero también desciende de los amonitas porque la madre de Roboam era amonita, se llamaba Naama. ¿Qué pasa con esto? Resulta que un pariente cercano es de la familia. Pero un pariente cercano, en el caso de las 12 tribus, es que alguien que sepa las penurias por las que tuvo que pasar Rubén, por las que tuvo que pasar Shimón, Leví, Binyamin, Dan, Asher, Zabulón, todos ellos. ¿Para dónde vamos?
Resulta que el Mashiach dice las Escrituras que llevó los pecados de todos. Fue tentado en todo y no pecó. O sea que al ser tentado supo lo que pudo haber sufrido Rubén con una tentación, lo que pudo haber sufrido Binyamin con una tentación, lo que pudo haber sufrido Dan, Asher, Isashar, todos ellos. En otras palabras, no resultaba muy, no se entendería mucho por qué Yeshua desciende de los gentiles línea doble y de Israel solamente de una tribu. Ahora, el Eterno puede hacer lo que Él quiera, ustedes ya lo saben. Pero ¿qué pasa en este caso? Al tener claro Yeshua lo que sintió cada tribu y además de lo cual hizo Tikkun, significa que en alguna forma Él tiene esa genética. ¿Y qué significa esto también? Que de alguna forma Yeshua no desciende solamente de Yehudá y de Amón y Moab, sino que desciende de todas las 12 tribus de Israel. Desciende de Yehudá, desciende de Leví, desciende de Isahar, de Zabulón. Fíjense ustedes, ¿de quién descendía Miriam y Elizabeth y todos ellos? De la tribu de Leví. ¿Se acuerdan? Eso está escrito en la Brit Hadashah. Es muy probable, yo casi lo aseguro, que desciende de las 12 tribus. Eso lo hace aún más idóneo a Yeshua para ser el redentor, el pariente cercano que pone su vida por toda la humanidad para su redención final. ¿Entendido? No estoy dogmatizando, no estoy diciendo que esa es la verdad revelada, pero a partir de todas las evidencias que están en la Escritura, las cosas apuntan a algo como eso. ¿Es claro? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Mira a donde llegamos por la Parashá de Midbar. Sí, bueno, perfecto. Bien. Ok, vamos a ver si podemos mirar otro tema. Un momento, porfa. Bueno, hay un tema que tiene que ver, algo que aparece en el libro de Lucas, de Hillel, y es relacionado con un censo. Esos textos los pone el doctor David Stern como paralelos a la Parashá. En realidad sí lo son, al menos por el tema del censo. Pero como el Shabbat es para estudiar Torah y deleitarnos en ella, entonces hay algo interesante que es bueno saber. ¿Por qué fueron censados los israelitas? Bueno, porque los romanos que estaban dominando en ese momento necesitaban saber cómo estaba el tema por allá, qué impuestos iban a pedir, en fin, todo aquello. Bien. El tema es que los romanos no eran tontos tampoco. Hicieron el censo en una época en la cual se aglutinara la mayor parte de israelitas en Israel, que era territorio en ese momento ocupado por los romanos, o estaban gobernando sobre aquellos territorios. ¿Qué época era la que aglutinaba mayor cantidad de personas? La fiesta de Sukkot. Disculpen. Aló. Aló. María Pablo, estoy en un chat. Ahora me llamas. Estoy en un chat. Ahora me llamas. Chao. Bueno, se hizo en la fiesta de Sukkot. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto de que la fiesta de Sukkot? Ellos hicieron ese censo sabiendo que había la mayor cantidad de israelitas. Entonces, sucedió el tema de que Miriam y Joseph, como buenos israelitas, hijos de Israel, judíos en este caso,
llegaron allí a celebrar la fiesta de Sukkot. Eso era más o menos en otoño, entre septiembre y octubre, donde el invierno todavía no había entrado, entonces el clima era bastante agradable. ¿Qué fue lo que pasó? Yeshua nació en esa época. Nació en esa época, ¿en dónde? No en una pesebrera, en una sucá, como lo ordena el mandamiento. Y eso fue durante la fiesta de Sukkot, y ahí vienen los temas de que, y el verbo se hizo carne e hizo morada, ahí dice, es más bien tabernaculizó. Eso es una clara alusión a que Yeshua nació en la fiesta de Sukkot, mal llamada fiesta de los tabernáculos. Eso es interesante porque también nos ayuda a entender todo. Fíjense cómo vamos hilando cosas que están muy relacionadas unas con otras, así el tema de la parashá sea un poquito diferente. Las letras, ahí podríamos entender que el Mashiach es el que cierra la puerta. Sí, a ver, ahí hay muchas cosas de las que se pueden decir. La Mem Sufit también puede tomarse como dos Dalet. Dalet es la letra hebrea con la que se escribe la palabra puerta. O sea, cuando se cierra la puerta, algo así, se cierra así, para que me vean. La Mem queda como un cuadrado cerrado. Es interesante porque dos Dalet suman 8. O sea, que el Mashiach, cuando está en el milenio, está con los que van a estar al final, para que en la eternidad pueda entrar todo aquel que creyó en el Mesías a gozar de la presencia del Eterno permanentemente. La letra Mem se puede ver también como lo estamos viendo, como una bet que se cierra, una casa que se cierra. ¿Por qué? Porque es simplemente una bet con un cerrojo, digámoslo así. La casa se cierra cuando están todos los que deben estar. ¿Se acuerdan la parábola de las vírgenes? Esa sí que me gusta porque hubo unas que fueron responsables, entraron a tiempo porque tenían aceite. Las otras no. Acuerden que el aceite simboliza de alguna forma la presencia de la Ruach HaKodesh en cada creyente. El espíritu, como lo llaman. El espíritu, pero de santidad, no el Espíritu Santo, sino el espíritu de santidad. Cuando hay ese espíritu de santidad, hay obediencia. Y si hay obediencia, se acata lo que está escrito. Por tanto, el que invitó a las bodas, ellas estaban listas, entraron, las otras no. O sea que el que tiene la Ruach HaKodesh y obedece, digámoslo así, es candidato firme para entrar a la eternidad. Digo candidato firme porque uno no sabe, yo no soy el Eterno para decir este sí, este no. Él es el que sabe, pero una persona que hace Torah definitiva, pues obviamente con la intención correcta, va a la eternidad, sin más ni más. Ese es el papel del Mashiach, que cuando nosotros tenemos ese espíritu de santidad, podemos acceder a las moradas eternas por nuestra fe en la obra expiatoria de Yeshua, nuestro Mesías, que cuando lo vemos simbolizado por esa letra Mem, entendemos perfectamente el mensaje que se nos está diciendo. Mientras no llegue ese séptimo día, tenemos oportunidad, o mientras no llegue la eternidad, perdón. Porque la puerta se cierra y ya no hay más oportunidad. Fíjense ustedes que después de que se cerró el arca y hubo el Mabul, el diluvio, comenzó un nuevo orden. ¿Cuántas personas se salvaron? 8. ¿Qué es la eternidad? Un infinito, como un 8 acostado, pues. Estamos hablando de simbología, no estamos diciendo que estos signos nos revelen absolutamente todo, sino que como todo es tan armónico, lo podemos mencionar. El 8, así como el 7 significa lo perfecto, el 8 tiene que ver con la sobreabundancia, con la eternidad, que es sobreabundancia, con lo que va después del 7. O sea, ya
siendo perfectos, santos y entrando a la eternidad, ¿a qué más podemos aspirar? A nada más, porque es todo perfecto y sobreabundante. Entonces, el Mashiach nos da esa posibilidad. Y todo esto lo estamos tratando por el hecho de que vimos una característica en la letra mem, sufit, que es una mem que se escribe cerrada cuando va al final de una palabra. ¿Hay algún otro, o sea, algo adicional sobre eso o podemos mirar otro tema? Está todo súper claro. Bueno, con este libro estamos empezando, con esta parashá, perdón, estamos empezando el cuarto libro. Como les decía en principio, hay muchos grupos que todavía no han empezado este libro, por la forma como están haciendo el conteo del Rosh Hodesh y de la cuenta de las semanas y todo aquello. Normalmente la parashá Bemidbar está en la semana de Shavuot. Para nosotros todavía no es Shavuot. Habíamos dicho que es el día 35 de la cuenta, que son 5 semanas. Bueno, ¿algún dato adicional? Sofi, Saraí, Marcelita, Sandra, familia, Simón. More, una pregunta. Sí, adelante. En la parasha habla sobre No estoy escuchando bien. Acérquese al micrófono. Bueno, es que en la parasha habla sobre la tribu Neftalí, creo, y dice que hay 7 espíritus en el candelabro. Bueno, que el candelabro simboliza los 7 espíritus. ¿Cuáles son los 7 espíritus? Ah, bueno. En Isaías capítulo 11, versículo 1 está clarísimo, dice así. Y saldrá un retoño del tronco de Ishai, y un renuevo brotará de sus raíces. Y el espíritu del Eterno se posará sobre él, el espíritu de sabiduría, de comprensión, el espíritu de consejo, de fortaleza, del conocimiento y del temor del Eterno. Ahí están los 7 espíritus. Es lo que está escrito en Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2, creo que es. A eso se refiere básicamente. Ahora, hay mucha tela para cortar sobre eso, pero en resumen, ahí está. Gracias, More. Gracias. Muy amable. No solamente, dice Edgar que sí, son los que representan a Mashiach. Más que representarlo, están en él, todos, en plenitud. Y como él tiene esa luz especial, entonces el conjunto de los 7 lo representan. De hecho, permítame decir que el candelabro del Mishkan tiene 7 brazos, que son encendidos con aceite. El aceite simboliza al espíritu. Ahí están los 7 espíritus. Ahora, ¿por qué el Mashiach simboliza eso? Porque es simbolizado por la menorá, por el candelabro. Él dijo una vez, yo soy la luz del mundo. Es una luz que arde siempre y no se apaga en los creyentes. ¿Sí es claro? Bien. ¿Qué más? Bueno, si de pronto no hay más preguntas, entonces podemos dejar acá. Pero me parece que, como siempre, es un tiempo, es una delicia, es una bendición. Y espero que sigamos en esta tónica. Es un buen tiempo para reunirnos, entonces vale la pena que continuemos así. Les deseo muchas bendiciones para este Shabbat, a quienes están acá, a las familias que están representadas, a quienes no pudieron estar por alguna razón. Y espero que el Eterno nos regale un lindo Shabbat para bendición de todos.